Amadísimos hermanos, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Nos dice la santa palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Describe una serie de proverbios que son enseñanzas para cada uno de nosotros. Y realmente usted puede ver que cada versículo de este libro se constituye en una enseñanza fidedigna para que nosotros como sus hijos consideremos en estos consejos. En particular, en el capítulo 6 del libro de Proverbios, en sus versículos 16 en adelante, la santa palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza a describir cuáles son esas 6 cosas que el Señor aborrece, e inclusive aquellas 7 cosas que el Señor abomina. Y nos dice la santa palabra de nuestro Dios en el versículo 17, que las 7 cosas que el Señor abomina son las siguientes: los ojos altivos, la lengua mentirosa, llevamos 2, las manos derramadoras de sangre inocente, 3, el corazón que maquina pensamientos inicuos, 4, los pies presurosos para correr al mal, 5, el testigo falso que habla mentiras, 6, y el que enciende rencillas o discordia entre sus hermanos. Son 7 cosas, mis hermanos, las que el Señor aborrece, las que el Señor abomina, ¿verdad? Es más, hasta una versión, estaba viendo acá, una versión, la Nueva Traducción Viviente, porque pareciera decir, y la séptima el Señor la aborrece o no la aborrece, pero más allá, ¿verdad?, de que fuera una exclusión de aspectos que el Señor no está de acuerdo, lo que nos describe, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente en el verso 16 es: hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que el Señor detesta, según lo que dice esta Nueva Traducción Viviente. Así es que, independientemente de la palabra que empleemos, aborrecer, abominar, son 7 cosas con las que el Señor no está de acuerdo. Ahora, ¿qué significa la palabra abominar? La palabra abominar la estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española y me dice que es condenar o maldecir a alguien o a algo porque se le considera malo o se le considera perjudicial. Un sinónimo de la palabra abominar es reprobar. Cuando condenamos algún hecho o cuando condenamos a alguna persona por sus hechos, o se maldice a aquella persona, ¿verdad? O sea, que quiere decir la palabra maldecir, en otras palabras, increpar la actitud que está tomando. Eso es maldecir, increpar la actitud que está tomando, y en las mismas palabras decir uno, pues vas a recibir tu culpa por lo que tú estás haciendo. Eso es maldecir, es increpar. Una actitud de condena es lo que se describe como la abominación, que quiere decir 7 cosas que el Señor condena, 7 cosas que el Señor increpa para aquel que practica tales situaciones. ¿Por qué? Porque la consecuencia de esa acción es mala, es perjudicial, y realmente, si usted se da cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, son 7 aspectos que en realidad tienen efectos negativos, tienen consecuencias inclusive desastrosas. Y vamos a considerar en la primera de ellas, en la primera de estas 7 cosas que el Señor aborrece o abomina, entendiéndose abominar o aborrecer como palabras sinónimas. De hecho, si usted ve en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra aborrecer y abominar se ocupan de manera como un sinónimo, de manera indistinta, con la salvedad de que la palabra aborrecer, ¿verdad?, tiene como concepto el tener aversión hacia algo o hacia alguien, detestar, ¿verdad?, odiar. Esos son sinónimos de la palabra aborrecer. Y la palabra abominar lleva todavía un plano más allá, porque hay algo que usted dice en contra de esa persona, porque es tanta, ¿verdad?, la situación que ya no se puede sostener, que termina increpando la actitud y condenando la actitud de esta persona. Ahora, dentro de las 7 cosas, como hablábamos nosotros, mis amados hermanos, vamos a ocuparnos en esta primer cosa que el Señor aborrece y abomina. ¿Y cuál es? Los ojos altivos.
Dice la palabra santa de nuestro Dios, hermanos, y el proverbista así lo describe, ¿verdad? Aquel proverbista que escribió pues hasta 3000 proverbios y 1005 cantares, de acuerdo a lo que dicen los escritos, ¿verdad? De los reyes. Ahí habla de la cantidad de proverbios que escribe, ¿verdad? Este hombre tan sabio. Y entre ellos dice, si algo debemos de cuidarnos como hijos de Dios, si algo debemos de cuidarnos como pueblo de Dios, es de tener ojos altivos. ¿Qué será eso de ojos altivos, hermanos? ¿Será alguien que mira así? Hay personas que de pronto le dicen, mire, yo tengo una mirada que es muy fuerte, ¿verdad? Inclusive hasta dentro de de este tema, ¿verdad? De que a veces a los niños le dicen, mire, yo tengo una mirada fuerte, por favor déjeme chinearlo, porque si no le puede pasar algo al niño, ¿verdad? Creencias, ¿verdad? De las personas, pero los ojos altivos van más allá de una mirada fuerte. Los ojos altivos va a hablar de una actitud que nace del corazón y por eso se refleja en los ojos. ¿Cuál es la relación, hermanos, entre la altivez, entre la soberbia? Porque altivez y soberbia son palabras sinónimas. ¿Cuál es la relación entre la altivez y la soberbia con los ojos? ¿Qué tienen que ver los ojos? ¿Ha escuchado usted que los ojos son los espejos o las ventanas del alma? Realmente sí, porque usted nada más podrá ver a una persona y se dará cuenta si esa persona le está diciendo o no la verdad. Inclusive basta con mirar a una persona para darse cuenta de los verdaderos sentimientos que hay en ella. Por eso es que se dice que los ojos son las ventanas del alma, los ojos son los espejos del alma, porque a través del ojo se refleja la actitud que hay en el corazón. ¿Recuerda usted que del corazón salen malos pensamientos? El Señor Jesucristo lo dijo, del corazón salen malas decisiones y estos malos pensamientos se reflejan en los ojos. Por eso es que el escritor de manera muy sabia y muy particular asocia el término de la altivez, que es una actitud que sale de dentro del corazón, a los ojos, porque los ojos reflejan lo que en realidad hay dentro de la persona. Y decir que los ojos son las ventanas del alma o que los ojos son en realidad, ¿verdad?, el espejo del alma, está también comprobado en la Escritura. Mire cómo dice Mateo capítulo 6, hermanos. Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, da a conocer un aspecto muy importante. Y en el capítulo 6 del libro de Mateo nos dice en el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será iluminado. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿qué será de las mismas tinieblas? En los ojos podemos ver el reflejo de lo que hay en el interior. Un ojo que mira con agrado es un sentimiento puro y sincero. Un ojo que mira con arrogancia es un sentimiento negro dentro del corazón. Y es ahí donde hay que tener cuidado para no permitir que este mal tan grande penetre en nuestro corazón y se vea reflejado en nuestros ojos, porque los ojos altivos son condenados por el Señor. Qué bonito cuando vemos nosotros, por ejemplo, mi amado hermano, a alguien que le dice, usted tiene ojos inocentes, ¿verdad? ¿Por qué será que le dicen a uno que tiene ojos inocentes? Porque en realidad a través de sus ojos se puede ver la transparencia de lo que usted siente, de lo que usted piensa, de lo que usted quiere. Y qué importante es, mi amado hermano, que nosotros demos a entender como hijos de Dios, ¿verdad? A través de nuestro mirar, de nuestro expresar, que en realidad amamos a aquella persona. Cuando, por ejemplo, usted está saludando a nuestros hermanos, a uno y a otro, paz mi hermano, ¿se da cuenta que alguien con el que usted tiene alguna situación así en contra no se siente cómodo? Y hasta los ojos los hace más achinaditos cuando va a saludar a esa persona. Ya no se siente igual. Hay personas que cuando saludan al hermano contra el cual tienen algo, hasta agachan la mirada, ¿verdad? Agachan la cabeza, no lo ven a los ojos directamente. Pasa hermano, y mira a otro.
porque en los ojos se refleja lo que en realidad hay en el corazón. Así lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Mire qué importante, mi amado hermano, y por eso es que debemos de ponerle mucha atención, ponerle mucho cuidado a nuestro expresar, a nuestro sentir. ¿Qué es lo que nuestros ojos reflejan? ¿Qué clase de ojos tenemos? Tenemos ojos inocentes, ojos sinceros, como dice la palabra de nuestro Dios, ojos inocentes, como dice la versión Peshitta, por ejemplo, del arameo, ¿verdad? Tenemos ojos inocentes o tenemos ojos quizá con una mala intención. Y cuando hablamos de ojos inocentes, nos estamos refiriendo a lo que el apóstol Pablo dijo allá al pueblo de Corinto: mas sed niños, no en la manera de pensar, sino en la malicia. Ojos que no tienen malicia, ojos que no tienen malos pensamientos, malos sentimientos hacia los demás, ojos que en realidad reflejan una actitud de que Dios está habitando en mi corazón. Yo no voy a pensar mal del hermano, ni mucho menos voy a actuar mal contra el hermano, porque no lo siento así y mis ojos no lo reflejan de esta manera. De hecho, cuando hay un ojo inocente, ¿verdad? Cuando hay un ojo sincero, una persona se vuelve más agradable delante de los demás. Pero ¿qué pasa cuando el ojo es malo? Como dice la palabra. Recuerde que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Y qué pasa cuando el ojo es malo? Quiero hablarle de 3 aspectos, hermanos, bastante negativos, de los cuales debemos de tener cuidado y no permitir que nuestros ojos vean de esa manera. Hay 3 situaciones, hermanos, que en realidad afean la integridad de una persona y también dañan a otros, y sobre ellos debemos de tener cuidado. 3 aspectos importantes, hermanos, que debemos nosotros como hijos de Dios cuidarnos. Quiero hablarle del primero. Y el primero es bastante ruin, hermanos, es bastante desleal, es bastante malo. Y quiero hablarle del prejuicio. Habemos personas que vemos con prejuicio. Habemos personas que cuando vemos a alguien por primera vez, ya lo vemos de una manera diferente. El prejuicio puede venir por una serie de motivaciones. Recuerde usted que históricamente tenemos aspectos culturales que han sido marcados, ¿verdad?, de una manera tan fuerte que eso ha pretendido que nosotros tengamos una primera impresión de una persona que ni siquiera conocemos. Porque hablando del prejuicio, hablamos nosotros del juicio anticipado que establecemos sobre la persona. Yo creo que este es malo, yo creo que este es bueno. ¿A cuenta de qué? ¿De dónde lo ha sacado usted? ¿Verdad? ¿Cómo tomó ese criterio? ¿Ha tenido antecedentes de él? ¿Le han hablado de él? ¿Le han hablado de ella? ¿Ha platicado con ella anteriormente? El prejuicio se da, hermanos, en la medida en que yo ya tengo una idea bastante, podríamos decir, oscura de aquella persona y tomo un criterio de aquella persona. Históricamente, hermanos, por cuestiones culturales, ha habido desprecios, ha habido prejuicios de índole racial, por ejemplo, ¿verdad?, por el color de la piel. Ha habido desprecios o prejuicios, ¿verdad?, por el hecho de que yo nací del otro extremo y no nací de este extremo. Entonces, como no nací aquí, entonces te voy a ver de menos. Por el tema económico, ¿verdad? Yo tengo dinero, tú no tienes, hay prejuicio hacia esa persona. De hecho, durante tanto tiempo que se manejaba, ¿verdad?, como aspecto cultural, que una persona pobre era una persona posiblemente que había robado. Prejuicios, juicios anticipados que hacemos sin conocer a aquella persona realmente. Dudábamos del pobre, pero dábamos toda nuestra confianza al rico. Y a medida de las experiencias que uno va evidenciando en la vida y en las sociedades, se va dando cuenta que el aspecto de la mala actitud, de la mala conducta, de la gente de malos sentimientos, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el tema del sector económico al que pertenece, o el aspecto racial, ¿verdad?, o su origen étnico, no tiene nada que ver con ello. O inclusive por su sexo, ¿verdad?, si es hombre, si es mujer, no tiene absolutamente nada que ver. Porque el corazón malo es aquel corazón que los ojos han perjudicado. Ojos prejuiciosos, ¿verdad?, cuando nosotros tomamos un criterio de alguien que acaba de llegar. Nos visitan en la iglesia, hermanos. ¿De dónde viene el hermano? Viene de aquel lugar. No. Solo maleantes. Hay que ponerle cuidado a ese muchacho que acaba de llegar.
y ya lo hacemos sentir mal a la persona, ya lo hacemos sentir incómodo. Y cuando nos visita la persona, ¿y usted dónde es? Fíjese que yo soy de tal religión. Ya va con el prejuicio. Ya prácticamente anda perdido en su forma de pensar. Prejuicio, cuando hacemos un juicio anticipado sin conocer los sentimientos que hay en esa persona. Y eso daña nuestro ojo, porque cuando usted tiene prejuicio, usted se convierte en una persona altiva, en una persona soberbia, y usted desprecia a los demás. Hay que tener cuidado. Mire, si no, por ejemplo, el caso más emblemático de prejuicio que tenemos en la Escritura, el caso del siervo Job. Un hombre que, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 1, verso 1 de Job nos dice que él era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. El hombre era ejemplar. Pero el hombre sufrió una situación dura porque empezó a perder todas sus posesiones, empezó a perder su ganado, sus ovejas, sus camellos, en fin, empezó a perder aspecto por aspecto, inclusive perdió a sus hijos. Y al final, ¿verdad? Su esposa termina denigrándolo. Maldecía a Dios: y morite de una vez, ya no vales nada prácticamente. Y posteriormente le cae esa enfermedad, esa sarna que él ocupaba un tiesto para poder rascarse porque era grande su agonía. Cuando Job estuvo en una condición tan difícil, 3 personas le acompañaron que eran sus supuestos amigos, ¿verdad? Zofar, Bildad, tenemos entre ellos, ¿verdad? Los amigos de Job, ¿verdad? Bildad, tenemos Zofar, y cada uno de ellos empezó a expresar sus sentimientos que tenía hacia el siervo Job. Elifaz era el otro compañero de ellos. Elifaz, Zofar y Bildad, ¿verdad? Pero de entre los 3, si usted comienza a leer los capítulos del libro de Job, hay uno que es el más duro de todos. Y sucede que en el capítulo, si no me equivoco, vamos a ver, mis amados hermanos, vamos a ver porque él comienza a defenderse, ¿verdad? A defenderse de tal manera que él busca justificar la situación en la que se encuentra, porque ellos empiezan a atacarlo. Mire lo que dice, por ejemplo, Zofar, que es bastante duro en sus palabras, en el capítulo 11 de Job, versículo 1 en adelante. Job, capítulo 11, versículo 1, respondió Zofar naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta. El hombre parlero será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Ay, tú dices: mi conversar es puro, yo soy limpio delante de tus ojos. ¿Quién diera que Dios hablara, dice este siervo Zofar, y abriera sus labios contigo, y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son de doble valor que la hacienda? Entonces, dice Zofar, y aquí es como a veces, hermanos, sucede que nos terminan, como dicen, del árbol caído se hace leña, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Conocieras entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. Hay ocasiones en que los hermanos están en problemas, en situaciones difíciles, lo quitaron del trabajo, le cayó una enfermedad, está padeciendo de un mal, y viene la persona con ojos altivos, con ojos prejuiciosos, y que dice: saber en qué pecado. Bueno, ya está pagando las que la que le hizo al Señor, ¿verdad? A ver en qué pecado andaba. ¿Se ha fijado usted que hay ocasiones en que nosotros, cuando vemos a alguien con problemas, en tribulaciones o en situaciones difíciles, de pronto siempre pensamos que es porque ha pecado? En otras oportunidades hemos estudiado este tema del prejuicio, hermanos, y hemos llegado a la conclusión que hay al menos tres situaciones que desencadenan los problemas, las tribulaciones por las que las pasa el cristiano. Y una de ellas es la que pasaba el siervo Job, que no tenía nada que ver con pecado, sino que en el caso del siervo Job era una condición estrictamente de prueba, porque Satanás quería probarle al Señor, ¿verdad?, que porque tenía posesiones materiales es que era fiel. Y el Señor le demostró a Satanás que quitándole las posesiones materiales e inclusive la salud por un escaso tiempo, iba a demostrar que Job era una persona fiel delante del Señor. Prejuicio. Hay ocasiones en que nosotros vemos de menos a los demás, ¿verdad? A la hora que de pronto van a hacer algún nombramiento, algún hermano lo van a poner, y a ese hermano, ¿por qué lo ponen? Ese hermano es un gran pecador, ese hermano es un gran aquí, un gran allá.
Tenemos prejuicio de aquella persona sin haber investigado antes si la persona es o no es, a veces, por lo que nos cuentan. Y muchas de esas cosas, hermanos, son chismes. Hay que tener mucho cuidado con los chismes. Hay que tener mucho cuidado. Para que un chisme florezca necesita de 2 personas, porque uno solo termina ahogándose en su propio cuento. Entonces no seamos nosotros esa segunda persona que necesita el chisme para poder progresar. Mire, fíjese que el hermano fulano de tal, es que ese es un gran malo, es que ese es un aquí, es un allá. Detenga eso. No ponga cuidado, no ponga atención a los chismes, para que su mente no se vaya a contaminar de prejuicio. Dele la oportunidad a las personas de conocerlas, y una vez las haya conocido, entonces tome usted un criterio y determine si esa persona está bien o está mal, si esa persona tiene buenos sentimientos o tiene malos sentimientos. Pero dele la oportunidad de defenderse, dele la oportunidad de conocerlo, porque si no, nos estamos volviendo en altivos frente a una persona que ni siquiera le hemos preguntado cómo está. Otro aspecto que también, hermanos, nos lleva a tener ojos altivos, y de lo que debemos de tener cuidado porque esto exalta la soberbia, es la envidia. Otro aspecto importante, ya hablamos del prejuicio, hablemos de la envidia. Esa envidia es aquel sentimiento que me corroe dentro porque no puedo ver ojos bonitos en cara ajena. Así lo describen, ¿verdad? Los dichos, no puedo ver ojos bonitos en cara ajena. Me siento mal, ¿verdad? Porque mi hermano llegó con su carro nuevo. Da un culto de acción de gracias porque consiguió trabajo, ya me siento enojado, ¿verdad? Da un culto de acción de gracias porque el Señor ya lo bendijo, pagó su casa y se sentimos contentos. Yo ya estoy molesto. ¿Por qué, hermanos, tenemos que ver a los demás, verdad? Y acá el Señor nos hace una aclaración, y uno de los mandamientos cruciales, ¿verdad?, que como hijos de Dios debemos de guardar, es el que está en el capítulo 20 del libro del Éxodo, ¿verdad? El segundo libro de las Sagradas Escrituras. El libro del Éxodo, ¿verdad?, dice en su capítulo 20, versículo 17... No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener cuidado que nuestra mente no se vaya a contaminar con envidias. Porque las envidias y los celos amargos, hermanos, esas son obras de la carne. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, que nuestro corazón se vaya a llenar de un mal sentimiento. El hermano va progresando. Mire qué bonito el hermano predica, ¿verdad? Yo ya me siento mal con él. Y se fija que delante de los demás comienzo a buscar defectos. Ya ve que ya se equivocó, ya ve que tal cosa. Pero no es que en realidad estemos preocupados por el hermano, sino que a la larga es mis ojos prejuiciosos, mis ojos envidiosos, los que están haciendo que desprecie a mi hermano. A veces el hermano podría tener grandes virtudes, pero yo siempre ando queriéndole ver aquel puntito negro, ¿verdad? Aquel puntito negro para hacerlo caer. Hay que tener cuidado con la envidia, mis amados hermanos. Como les decía, es obra de la carne. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículo 21, ahí la menciona. Envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esas de las que denuncio, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojos envidiosos no deben haber en los hijos de Dios. Alegres, hermanos. Qué bonito aquel versículo que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero no invierta el versículo, mi amado hermano, ¿verdad? Cuando el hermano está llorando, yo voy a gozar. Y cuando el hermano está gozoso, yo voy a llorar. Eso es lo inverso, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios enseña. Y es lo que a veces nosotros vemos que en el mundo que nos rodea suceden esas situaciones. Personas, ¿verdad?, que dicen que nos ponen, así como decimos nosotros en buen salvadoreño, nos ponen zancadilla, ¿verdad?, o nos hacen caer porque nos tienen envidia a cada uno de nosotros. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con esas actitudes, porque esas actitudes desmerecen la integridad del Hijo de Dios.
6 cosas dice, aborrece Jehová, y aún 7, ¿qué pasa? Abomina su alma. ¿Se acuerda aquel caso, hermanos, de aquel rey que tenía envidia porque quería una viña, verdad, de su vecino, y él no se la quería vender porque era su herencia? Mire lo que dice Primera de Reyes, hermanos, capítulo 21. Acordémonos de este rey, ¿verdad? Y las cosas que hizo. Pasados estos negocios, Primera de Reyes 21 dice, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa. Yo te daré otra mejor viña que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. ¿Y qué dice la santa palabra de Dios? Que Nabot responde a Acab, guárdame Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Tenía un valor sentimental esta herencia, este terreno, ¿verdad? Este lugar tan especial tenía un valor tan especial, esta viña, que no la quería Nabot desprenderse de ella. Y a Acab le gustaba porque estaba junto a su casa y de seguro era muy bonita, en una buena posición. Y Acab la quería. Dime cuánto, yo te lo pago. Era el rey de Israel, ¿cómo no lo iba a pagar? Dímelo tú, yo la necesito. Te voy a dar otra más grande, te voy a dar otra más bonita, en otro lugar. Pero Nabot no era que era mala gente, sino que no quería deshacerse de ese recuerdo sentimental que tenía. Y dice la palabra de Dios en el verso 4 que Acab se vino triste y enojado por la palabra de Nabot, la que le había respondido diciendo, no te daré heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro, no comió pan. Aquí hay ojos altivos, aquí hay ojos de soberbia, aquí hay ojos de enojo, de ira. ¿Por qué? Porque ya de pronto esta persona, este rey, ya no va a ver de la misma manera al siervo, porque le hizo un desprecio, porque no le ayudó, ya lo mira de una manera mala. Eso es así como a veces pasa, se ha fijado en el círculo de amigos, hermanos, cuando de pronto se acerca un amigo y le dice, mira, tengo una necesidad, ¿crees que me prestas unos $200? Yo te lo voy a pagar en una semana. Y uno, como ya sabe el récord de pronto que tiene esta persona, este amigo, ¿verdad? Que presta por todos lados y nunca paga. Y tal vez uno en su escasez le dice, mira, no te puedo prestar, pero te voy a ayudar con unos $10, ¿verdad? Para que tú en alguna medida puedas hacer algo. Y a veces las personas miran esa ayuda como una ofensa, la ven como ofensa, ¿verdad? No, yo quería lo otro, yo quería esto. Y de pronto esta persona ya mira con desprecio a aquel que no le ayudó. Algo así le pasó a este rey. Empezó a ver con desprecio a Nabot. Y el desenlace de esta historia es muy triste, ¿verdad? Porque Jezabel, la esposa de este rey Acab, ella hace una especie, ¿verdad?, de confabulación con algunos hombres malvados y terminan acusando a Nabot de algo que no sucedió. Y dice en el verso 13 que vinieron estos dos hombres perversos, ¿verdad?, que habían buscado, se sentaron delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon con piedras y murió. Y vemos nosotros, hermanos, que esas historias son bastante tristes porque, producto de una envidia, producto de ojos altivos, la persona termina haciendo un daño. Por eso es que usted puede ver, mi amado hermano, que son de las cosas que abomina Jehová. Y la palabra abominación dijimos que era una condena que se hacía porque se consideraba aquello como malo o perjudicial. ¿Fue malo para Nabot? Claro que sí. ¿Fue perjudicial para Nabot? Definitivamente sí, porque perdió su vida por un pleito que no tenía sentido. ¿Por qué? Ojos envidiosos. Me gusta lo tuyo, lo quiero y lo voy a obtener a como dé lugar. ¿Cuántos casos hemos visto, por ejemplo, hermanos, de infidelidades en los hogares también, verdad? Es que la esposa del fulano está muy bonita y yo se la voy a quitar. Y comienza de una manera, y comienza de otra, y comienza de otra, ¿verdad? Y con palabras lisonjeras, que de pronto aquella persona termina cayendo y se rompe algún matrimonio, ¿verdad? Que durante mucho tiempo se ha mantenido sólido, se ha mantenido estable, solo porque quizá me gustaba aquella persona o porque tenía, digamos, un deseo que quería quitarme, ¿verdad? Esa situación que sentía. A veces solo es por el hecho de hacer la maldad,
Pero esos ojos son condenados por el Señor porque traen consecuencias negativas para las personas. Prejuicios, envidias. Y le voy a hablar de una tercera más que provoca soberbia, hermanos, en el corazón de las personas. Y esta es el rencor. Hay que tener cuidado con el rencor, porque el rencor también nos puede llevar, hermanos, a situaciones desastrosas. Si no, le pongo el ejemplo, ¿verdad?, de los primeros 2 hijos que estuvieron en la tierra, el hecho de Caín y Abel. 2 hermanos que podíamos ver nosotros, ¿verdad?, que se podían llevar muy bien. Tenían oficios distintos, uno era pastor de ovejas, el otro labraba la tierra. Pero qué terrible fue cuando a la hora de presentar su ofrenda, el Señor vio con agrado la ofrenda de aquel que con sinceridad la había presentado y vio también con desagrado a aquel que no lo había hecho de manera sincera, de manera de corazón. Se ensañó de tal forma la actitud de Caín en contra de su hermano, se llenó de resentimiento, se llenó de rencor y al final dice que salen ellos al campo y aconteció que estando ahí se levanta contra su hermano y le quita la vida. Por eso es que vemos nosotros, hermanos, el cuidado que debemos de tener como hijos de Dios. Y por eso es que el proverbista nos dice, tengan cuidado con los ojos altivos. Mucho cuidado con los ojos altivos porque estos sí pueden hacer daño, sí pueden provocar problemas. Altivez. La palabra altivez significa orgullo, la palabra altivez significa soberbia. Y debemos de tener mucho cuidado con todo ello, hermanos, porque inclusive el proverbista nos dice lo siguiente. ¿Qué es la altivez? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la soberbia? Váyase conmigo a Proverbios capítulo 21, dice la palabra santa, Proverbios capítulo 21 y versículo 4. ¿Qué es la altivez? Altivez de ojos y orgullo de corazón y el brillo de los impíos. ¿Qué son? Eso es pecado. Y pecado, como lo dice también la palabra santa, es toda maldad. Así es que la palabra altivez, bíblicamente hablando, se cataloga como un pecado y hay que tener cuidado que nuestro corazón no se vaya a llenar de ello. Por eso es que el Señor dice, limpien sus ojos, únjanlos con colirio, para que puedan ver bien. Porque hay ocasiones en que nuestros ojos están, hermanos, un poco opacos, un poco borrosos, posiblemente, ¿verdad?, nublados hasta cierto punto. Y es ahí donde debemos de limpiar nuestros ojos, amado hermano, amada hermana. No necesariamente por la enfermedad que a veces le da uno con el tiempo, no por el tema de cataratas, ni por otra cosa, por el estilo, sino porque cuando llenamos nuestro corazón de prejuicio, cuando lo llenamos de envidia, cuando lo llenamos de rencor, hacemos que nuestros ojos se comiencen a opacar y veamos las cosas desde una manera distinta, desde un punto de vista distinta, y vemos malo todo lo que está a nuestro alrededor. Hay que tener cuidado con los ojos altivos. Mire que me recuerdo, hermano, de una anécdota que cuentan, ¿verdad? De una historia que cuentan de una señora que se vivía quejando y criticaba al vecino porque el vecino lavaba las sábanas y cuando ella veía las sábanas, ¿verdad?, las sábanas sucias todavía, un poco enmugrecidas, y cada vez que podía le decía al esposo, mira, qué sucio el vecino, qué sucia la vecina, mira a la hora de lavar, mira esas mantas blancas cómo están decurtidas, mira esas mantas no están bien, esas mantas están sucias. Y qué tremendo, y cada día lo hacía. Y una vez, cuenta la historia, ¿verdad?, que el esposo se cansó de tanto, porque él no le decía nada, pero se cansó de tanto que se levantó más temprano y se puso a limpiar la ventana desde donde ella veía el tendedero de su vecino. Y cuando se acercó le dijo, mira, ¿ya aprendieron? Hoy sí ya se ven limpias las sábanas. Y la respuesta que fue, y le dijo, no, las sábanas siempre estuvieron limpias. El problema es que la ventana estaba sucia. Debemos de limpiar la ventana de nuestros ojos, hermanos, para que a la hora de ver, veamos con sinceridad. Porque a la hora de ver, veamos con inocencia, como dice la palabra santa, ¿verdad?, en la versión Peshitta. Veamos sin malicia, en otras palabras, hermanos, para que veamos a nuestro hermano de la misma manera y seamos felices con ello. Mire que el tema de la altivez es un tema bastante serio, ¿verdad?
Porque al final hay otro dicho famoso que dice que la soberbia ciega. Claro, de tanto que se ennublecen los ojos, ¿verdad? Al final la soberbia termina cegando. Mire qué tremendo, hermanos, como lo que decía Mateo capítulo 6 que teníamos en consideración. Mas si tu ojo fuere malo, tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿qué será de las mismas tinieblas? Hay que tener cuidado que la altivez no nos vaya a contaminar. De pronto el Señor le bendice con un mejor trabajo. Usted siéntase bien, agradecido con el Señor y siempre humilde. El Señor le da una casa en un buen lugar, ¿verdad? Qué bonita casa, grandota casa. ¿Cómo no quisiera una casa así? Agradecida con el Señor, agradecido con el Señor, hermanos, hermanas. El Señor le da un carro nuevo, ¿verdad? Agradecido con el Señor. Pongamos nuestras cosas al servicio del Señor, porque al final recuerden que todo esto es prestado. Pongámoslo al servicio del Señor para que el Señor se pueda glorificar, hermanos, por medio de nuestros actos. ¿No dice la palabra santa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Pero cuando me lleno mi corazón de soberbia, de altivez, dejo de ver aquellas cosas valiosas y empiezo a ver con otros ojos las situaciones, menospreciando a mis hermanos, menospreciando a los demás. Me recuerdo el caso de Naamán, aquel general del ejército de Siria, hombre poderoso, ¿verdad? Según lo describen las Escrituras, pero lleno de lepra y se sentía avergonzado, ¿verdad? Por su condición, una enfermedad bastante difícil de sobrellevar, porque visiblemente es horrendo ver eso. Ahora, él era una personalidad, era un personaje muy importante, pero tenía esa condición. Y qué bonito cuando la sierva de él, ¿verdad?, que había venido de Israel y la habían llevado allá y servía al rey, dijo que había un profeta que lo podía curar. Y cuando él manda por el profeta y le dice, dígale que se vaya a lavar 7 veces al río Jordán, no salió corriendo ni nada por el estilo, sino que solo dio la instrucción. Y Naamán se enojó, se sintió indignado. Claro, él era el capitán, el personaje importante. Lo menos que pudo haber hecho es venir delante de mí y presentarse. Yo lo hubiera recibido, lo hubiera atendido también como una personalidad. A veces la soberbia ennublece nuestra mente, hermanos, y nos hace pretender cosas que no deberíamos pretender. Cuando yo llego a la iglesia, yo quiero que me den el primer lugar, que me den un vaso de agua, que me den esto, que me den lo otro. Quiero que me atiendan. Que nazca de las personas, pero no lo exija usted o diga merecerlo. Qué bonito cuando la palabra santa dice, cuando llegue a un lugar, siéntate atrás, para que tu amigo te diga, vente para adelante, ¿qué estás haciendo ahí? Pero qué vergüenza cuando usted se siente adelante y le dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Está reservado. Vete para atrás. Altivez, soberbia, no nos lleva a nada bueno. Naamán se sentía indignado, dice la palabra. ¿Pero qué le dijeron los siervos? Señor, si te pidiera una cosa menos, ¿no lo harías? ¿Cómo lavarte? Porque él decía, tengo ríos mejores. Son ríos mucho mejores. Pero viene y le dice, Señor, si alguna cosa te pidiera, no la harías. Prueba, hazlo. Se zambulle 7 veces en el río Jordán y cuando sale, su piel como la de un niño. Qué bonito es, hermanos, cuando dejamos a un lado la soberbia y cuando nos volcamos nosotros en un acto sincero de humildad, de sencillez, de inocencia, como dice la santa palabra del Señor. Lastimosamente, hermanos, las actitudes de altivez a veces tienen consecuencias tristes, consecuencias nefastas, como lo que dice Proverbios 25, la palabra de Dios, Proverbios 25, como dice Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que en Jehová confía, medrará. El altivo de ánimos suscita contiendas. A veces, hermanos, hay resultados duros, como el caso de Caín y Abel, mire, terminó uno muerto. Como el caso de Acab y Nabot, ¿verdad? Terminó uno muerto también. ¿Hacia dónde nos lleva?
Quizás el caso más salvable es el de los amigos de Job, ¿verdad? Que si bien es cierto, recibieron de parte del Señor una reprimenda, pero le dijo, pídanle a Job para que ore por ustedes y los pueda perdonar. Tal vez tuvo un final un poco más apacible, y eso es por la fe que tenía este siervo de Dios. Pero ¿qué hay de lo demás? Y la altivez a eso nos lleva. ¿Cuántas personas han dejado de llegar a la iglesia por una mala mirada que hemos hecho o por una mala actitud que hemos tomado? ¿Cuántas personas, hermanos, no quieren saber de Dios porque dicen es que Él es bien creído, él se cree la gran cosa? A veces es prejuicio, lo sabemos, pero démosle la oportunidad a las personas que nos conozcan para que se den cuenta que en realidad no somos personas altivas de corazón. Si eso es pecado, si la altivez es pecado, debemos de vivir alejados del pecado. Hay una historia, hermanos, muy dura, que la palabra de Dios comienza a hablar acerca de este personaje. Y en el capítulo 10 del libro de Génesis, en su capítulo 10, cuando habla de las generaciones de Sem, de Cam y de Jafet, dentro de la genealogía de Cam, ahí dice la palabra de Dios en el verso 8 que Cus, uno de los hijos de Cam, engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Mire cómo dice la palabra, comenzó a ser poderoso en la tierra, y fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod fue una persona muy habilidosa, de acuerdo a lo que la palabra santa describe. Nimrod fue una persona bastante, podríamos decir, temerosa hasta cierto momento. Ya la escritura ya no nos habla más de él. Pero sí tenemos escritos como el libro de Jacer, que nos dice acerca de Nimrod que cuando llegó a obtener el poderío, como dice ahí, fue poderoso. Cuando llegó a tener el dominio, se ensalzó de tal manera que menospreció a los demás y terminó olvidándose de Dios. Y eso es lo que pasa con la altivez, y por lo cual debemos de ser cuidadosos nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces en la soberbia, a veces, hermanos, en la arrogancia, a veces en el orgullo, uno termina olvidándose del Señor. Debemos de cuidarnos, hermanos, de que el Señor no nos vaya a desechar, ¿verdad? Que el Señor no nos vaya a separar, porque el altivo, inclusive mis amados hermanos, llega un momento en que dice, no hay Dios. Mire cómo dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, ¿qué dice? La altivez del espíritu. La altivez me va a llevar a la caída. La altivez me va a llevar al mal. Pero la altivez también, hermanos, me va a alejar de Dios. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. Allá dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al altivo de corazón, al de los ojos altivos, en la medida que ese pecado se va encarnando en su vida misma, termina alejándole de nuestro Dios. Termina hablando inclusive en contra. Y para ellos lo que viene es la caída. ¿Qué ha pasado históricamente, hermanos, con las personas que han sido de ojos altivos? Con las personas que han menospreciado a las demás. Con las personas, hermanos, que han visto de menos a los demás o que han juzgado a los demás, ¿verdad?, de una manera negativa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vemos nosotros en los escritos que estas personas han caído, han sido derrotados. ¿A dónde llevó Nabucodonosor su soberbia? ¿A dónde lo llevó su altivez? ¿A dónde lo llevó ver de menos a los demás? A este gran rey, ¿verdad?, que fue renombrado, pero dice que llegó a comer como un buey, hierba o pasto, como un buey durante 7 tiempos, ¿verdad?, hasta que reconoció la grandeza de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva, hermanos, entonces a nosotros la altivez? A nada bueno. ¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios? Cuidarnos, que nuestros ojos no vayan a ser ensuciados con estas situaciones tan deplorables como los prejuicios, como las envidias, como los rencores, como la soberbia misma. No tenemos que ver de menos a nuestros hermanos.
No tenemos que ver de menos a los demás. Todos valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Proverbios capítulo 6, hermanos, con respecto a aquel que es altivo. Verso 12. El hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal todo el tiempo, enciende rencillas. ¿Se recuerda usted? Estas son de las 7 cosas que aborrece Jehová. Y dice ahí, por lo tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, dice la santa palabra de Dios, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Al altivo no le va bien nunca. Por eso debemos de ser cuidadosos como hijos de Dios. Y por eso es que el mismo Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy, ¿cómo dice? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero finalizar, hermanos, esta reflexión leyendo lo que el apóstol Pablo recomienda al pueblo de Filipos. Filipenses en su capítulo 2, el deseo del apóstol Pablo para su amada iglesia, y que también nosotros debemos de buscar, practicar, para que no nos vayan a llevar nuestras actitudes, nuestras malas decisiones a alejarnos de Dios. En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Filipenses, dice la palabra en el verso 3, no hagáis nada por contienda, no hagáis nada por vanagloria, o en otras palabras, por soberbia, por altivez, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si algo como hijos de Dios debemos de procurar, es cumplir el gozo del apóstol Pablo y también atender las indicaciones del Señor Jesús. Buscar cada día ser más humildes, sencillos, sinceros, mansos, tratando de dejar a un lado la arrogancia, tratando de dejar a un lado el prejuicio, la envidia, la soberbia, el rencor, porque sabemos que eso no nos va a llevar a nada bueno. Y si algo debemos de procurar como hijos de Dios, es, como dice acá, estimándoos inferiores los unos a los otros. Amados hermanos, en esta oportunidad hemos hablado de una de las 7 cosas que el Señor abomina. Y realmente vemos que sí hay razón en abominar estas prácticas, porque hay resultados desastrosos, resultados que a veces no deseamos, pero se terminan dando, y personas que terminan posiblemente perdiendo su salvación y siendo nosotros la piedra de tropiezo para ellos. Por eso es que el Señor no gusta de actitudes de ojos altivos donde se nos menosprecian a los demás. Y a la hora de hablar y a la hora de ver, nos damos cuenta que Dios no hace excepción de personas, tampoco nosotros debemos hacerla. Que Dios en su gran amor a todos nos quiere por igual, también nosotros debemos hacerlo. ¿O no valemos todos, amado hermano, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué vamos a ver de menos a un hermano? ¿Y por qué le vamos a dar el primer lugar a otro hermano? El apóstol Santiago habla algo de eso. Y dice que aquel que es rico le dice, ven, siéntate aquí. Por favor, ponte acá. Te voy a dar un lugar privilegiado. Y aquel que llega con ropas andrajosas le dice, siéntate en el suelo, ¿verdad? Así lo dice el siervo Santiago. Y ahí es donde debemos de tener cuidado como hijos de Dios, para que esos sentimientos no vayan a minar nuestro ser espiritual, nuestro ser interno, sino reflejar siempre que tenemos la mente de Cristo. Paz a vosotros, amados hermanos.